Gracias por estar con nosotros a través del 91.5 de FM en Zona 3 y también gracias a quienes nos siguen por nuestras redes sociales Facebook, Twitter, Instagram, YouTube y TikTok, donde podrás encontrar más información que se va generando durante el día y de otros rubros. Agradezco a Rocío González Arosa, quien veo en este momento muy trabajadora, ya poniéndonos al aire, mi querido Jacobo. También saludamos al señor Omar Machán en controles técnicos, Dulce Rodríguez Moreno, la voz de Canal Continental de Noticias, y quien me falta, mi querida tocaya Laura Martínez Gamiño, la productora de este espacio. Y mi nombre es Laura Mora, te invito a que te pongas en contacto con nosotros a través del WhatsApp 33 18 80 76 41. Cara a cara, la entrevista. Mucho se ha hablado de la influencia que tiene esta nueva plataforma, bueno, ya ni tan nueva, pero la más reciente de las que han generado adicción, si lo podríamos llamar así. Y si estoy equivocada, le voy a pedir al doctor Jacobo Brofman Eppelbaum, investigador de la Escuela de Pedagogía y Psicología de la Universidad Panamericana. Primero lo saludo y luego, si es necesario, que me corrija. Jacobo, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Muy buenos días. Muy buenos días. Bueno, ¿se ha generado adicción o no es correcto decir adicción ante esta plataforma? Indudablemente, no solamente ante esta plataforma. El origen de esta plataforma es, como ya se sabe, es de China. Y tiene dos versiones, una china y una para el resto del mundo. Originalmente nació, el nombre original es Daoyu, si es que estoy pronunciando correctamente. Bueno, no hablo chino, pero... Chino mandarín. Exactamente. Pero originalmente fue para transmitir música. Por eso los videos duran poco tiempo. Ese fue el origen. Ese fue el propósito original. Pero indudablemente desde que aparece este botoncito de likes en cualquier red social, en Facebook, en TikTok, en Twitter, Instagram, ya convierte o brinda la posibilidad de que se vuelva en un instrumento adictivo. Justamente el TikTok, al tener estos dos componentes de los likes, más el algoritmo de repetirme y repetirme aquello que yo le puse like, hace que yo me enganche más fácilmente, por ejemplo, que con otras redes o plataformas. El tiempo, la corta duración y lo que el algoritmo me arroja, lo que yo le puse like tantas veces, hace que me repita y yo me quede enganchado en este ejercicio de reforzamiento y de premiación, y sí genera más adicciones, más que otras plataformas. Definitivamente, hace poco hablamos con otro de nuestros colaboradores, también nos platicaba sobre esta plataforma, en donde nos comentaba que el ver TikTok en China y en el occidente es muy diferente, aunque suene averso, porque en China lo utilizan de manera más educativa, en donde hay concursos de matemáticas, concursos de idiomas, concursos de esto a través del TikTok, y que no tiene nada que ver con lo que vemos en el occidente. Eso es debido a que el gobierno mismo es el que pone, por decirlo, los límites. O sea, hay estudios que hablan que el usuario promedio en China de edad es más o menos de 19 a 35 años. Pero en este lado del mundo, más bien se ha visto que el usuario promedio, es decir, la mayoría que lo usan, son jóvenes de 19 años para abajo. ¿Por qué? Porque no hay leyes, no hay límites, no hay, pues como plataforma de negocio, a los dueños no les interesa quién ve qué cosa, a ellos les interesa, mientras la gente está usando más una plataforma, genera más dinero, por así decirlo. Justamente esto de que las redes sociales y las plataformas intenten mantenernos más tiempo conectados no es novedoso. Incluso la televisora y la radio en sus orígenes, ese era el plan, que uno no cambie el canal y se mantenga ahí. Podríamos decir que esto de tratar de mantenernos el mayor tiempo posible en un canal o en algo es desde la aparición de los medios de comunicación. Lo único es que ahora se han desarrollado sistemas cada vez más adictivos, y por eso el contenido mismo nos hace que nos enganchemos el doble. La pregunta del fondo es, ¿qué es lo que yo estoy viendo y qué es lo que a mí me engancha? Porque si a mí me gusta el
contenido educativo, el algoritmo me va a arrojar más y más de lo mismo, y eso a veces no lo consideramos malo, porque estoy adicto al contenido educativo. El problema es cuando estoy adicto al contenido no educativo. Así es, y bueno, y también creo que todo esto ha ido modificando, si lo podemos decir así, en los proyectos de vida de los jóvenes y adolescentes. Y más si tomamos en cuenta que los últimos artistas que más boom han tenido vienen primero de haber estado en plataformas, como el caso de Peso Pluma. Exactamente. Como hemos hablado muchas veces, el lenguaje al que yo estoy expuesto en mi día a día genera ciertos sesgos cognitivos. Justamente, por ejemplo, un sesgo cognitivo muy básico, elemental, por así decirlo, es decir, a mí las dietas no me funcionan, pero ando pidiéndole a todos que hagan dieta porque las dietas son buenas, pero yo digo que a mí no me funcionan, pero para el resto son maravillosas. O cuando voy a comprar algo, si yo veo que el promedio de un precio de un objeto es de tantos, y luego quiero ver, alguien me ofrece 10 pesos menos, pues digo, esta es una ganga, aunque posiblemente si sigo buscando algo, haya algo más barato. Es lo mismo esto de las plataformas y pues de la música. Si yo estoy expuesto todo el día a discursos como esto de los alucines y de hay que hablar así, de ser así, mi forma de resolver problemas, mi forma de representar el mundo es la misma. Y si eso me engancha y es algo que me gusta, el algoritmo mismo me va a arrojar cada vez más y más y más, y eso se convierte en mi cultura. Y justamente a veces decimos muy malamente, pues ya esto de la cultura del narco es parte de la cultura. Y no debería de Es ser. que se ha normalizado. Exactamente, porque está en las canciones, está en la música, está en las fiestas temáticas, está en, pues uno consigue ropa, uno consigue juguetes, todo con esa temática que decimos es parte de la cultura. La pregunta es, volvemos a lo mismo, ¿por qué no la quitamos? Y con esto hacemos una pausa, regresamos. Estamos de regreso a Cara a Cara. Gracias por seguir con nosotros en el 91.5 de FM. Te recuerdo que estamos platicando con el doctor Jacobo Brofman Eppelbaum, investigador de la Escuela de Pedagogía y Psicología de la Universidad Panamericana, sobre los efectos que provoca el TikTok en nuestro cerebro. ¿Tanto así puede cambiar? Hay un estudio que acaba de salir que me gustó mucho, me llamó mucho la atención, sobre justamente qué pasa con una persona joven, estamos hablando menores de 13 años, les hicieron estudios con resonancias magnéticas funcionales, es esta técnica para ver cómo es la activación del cerebro. Y vieron que las redes de la recompensa están mucho más activadas y mucho más sensibles en niños más expuestos al TikTok versus otros. Hay una red cerebral que se llama la red neuronal por defecto, que es cuando estamos, como se dice, despiertos pero sin hacer nada. Entonces, en este momento que estamos como sentados mirando por la ventana, admirando pues la vida pasar, por así decirlo, esta red nos ayuda a organizar, justamente reconectarse, a tranquilizarse, etcétera. Por eso le llaman la red hasta de la ensoñación. Entonces se ha visto que esta red, el área, que es lo que es el reforzamiento, empiezan a sobreactivarse. Es decir, empieza a buscar ahora conductas o situaciones más adictivas y más adictivas y más adictivas. Esto no estamos hablando necesariamente de sustancias, pero las redes sociales son adictivas. Lo mismo que los juegos del casino tienen su componente adictivo, por eso es que enganchan. Estar ahí en la maquinita, esperando a que dé el premio, esperando ese reforzador, es lo que nos engancha. Más o menos esa es la lógica que tiene el TikTok. Entonces estos niños sí les cuesta desengancharse y ya traen toda una modificación cerebral a partir del uso excesivo del TikTok. Es como caer en un estado catatónico, por decirlo así, en donde no hay nada más que lo que estás viendo. Exactamente, hay un estudio muy famoso de los años 50 donde se conectó a una ratita un electrodo directamente hasta el área tegmental ventral del cerebro, donde justamente estimula la segregación de dopamina. Y se vio que esta ratita, cada vez que picaba una palanca,
estimulaba esa área. Y en la otra palanca se le daba, podía sacar comida, agua, etcétera. La ratita se quedó tan enganchada en la otra palanca de la dopamina que literalmente se murió por estarle dándole a la palanquita del placer, que es justamente esta hormona, este neurotransmisor, la dopamina. Esta área que está modificada justamente es la que segrega esta dopamina. Entonces sí son niños que ya han sido modificados sus cerebros y están adictos al TikTok. Y la misma configuración de la plataforma es altamente adictiva por estos dos componentes, de los likes, del usuario que sube videos, y también de yo al ser usuario, el que consume y yo le pongo like a un video, me arroja videos de mi gusto, de mi placer. Entonces es más difícil desengancharse. Hay muchas personas que dicen, no, es para distraerse un ratito, llego del trabajo y me distraigo. Muy difícilmente alguien ve 3 videos y se va. Porque por esa corta duración, esa sobreestimulación de dopamina rápida, generalmente si uno se sienta ahí, 1 a 3 horas se queda ahí enganchado. ¿Esto afecta la capacidad de razonar, la capacidad de generar una conciencia en social en general? Hay estudios que ya están hablando justamente de esto de la inmediatez. Como yo estoy en un ambiente rápido, que transcurre rápido, que ando buscando esta dopamina rápida, cuando yo me inserto al mundo real, el mundo real es lento. Todo lo que yo construyo es lento, el crecer en el trabajo es lento, el crear mi empresa es lenta. Entonces estos conceptos como paciencia, perseverancia, etcétera, ya no se están logrando. Incluso hay estudios que se han hecho en jóvenes en Estados Unidos y en Europa sobre cuál es su proyecto de vida a 5 años. En colegio antes nos preguntaban, ¿dónde te ves a 5 años y a 10 años? Mediano. Al día de hoy los jóvenes dicen, no, 5 años es mucho tiempo, yo no tengo ni la menor idea de qué voy a estar haciendo. Ya no ven ni siquiera ni hacen su plan de vida a ese tiempo. Justamente el que yo decida o tome decisiones está basado también en mí, lo que soy yo y en el tiempo que necesito para llegar a ello. Si yo quiero poner mi empresa, tengo que reconocer que me va a tomar cierto tiempo. Y eso quiere decir que yo tengo que sacrificar cosas, como, por ejemplo, no viajar o aguantarme ciertas cosas hasta que logre construir. Estas capacidades y habilidades se están perdiendo, justamente por esto de la inmediatez. También las redes, no las redes sociales, no la tecnología, las startups, el emprendurismo, etcétera, nos dan la noción de que tú lo puedes hacer y lo puedes hacer rápido. Y no necesariamente funciona. Los casos de éxito son 1 en 1,000,000, pero tenemos la idea, ya nos hemos autoconvencidos de que máximo yo lo hago y si no cambio y hago otro y las posibilidades son infinitas. La dificultad ha sido siempre la misma, siempre es trabajo duro y esfuerzo, pero ya no queremos hacerlo. Entonces sí se ha perdido en cierta medida el nivel intelectual, porque ahora todo lo resolvemos con la tecnología. En vez de incrementar nuestras capacidades de memoria y de pensamiento, más bien nos hemos enfocado esto de la inteligencia artificial para que ellos lo resuelvan. De hecho, nos platicaban también que es muy difícil ahora que los jóvenes se acerquen a buscar trabajo. Hay ofertas de trabajo en diferentes partes, simplemente hubo una esta semana pasada, y es poco la gente joven la que acude, porque ya no le interesa tener un trabajo formal o estable, porque su proyecto de vida o su idea de vida es ser influencer y ganar mucho dinero. Exactamente, nos vendieron esta idea. Indudablemente uno mira y sigue a los influencers que fueron casos de éxito, pero realmente ¿cuántos tienen ese éxito? Es como todo. Uno estudia, no sé, medicina, ¿cuántos llegan a ser grandes médicos reconocidos? El resto tienen su trabajo y otros no lo logran. Es así, es parte de la vida. Pero sí nos vendieron esta idea, justamente, nos vendieron más bien, nos la compramos, porque nadie la puso ahí como tal.
Pero la pregunta que está sucediendo ahora es, ¿y qué va a pasar con aquellas profesiones necesarias? Por ejemplo, médicos. Ese esfuerzo que se necesita, este médico, todo ese estudio que se necesita para que alguien llegue a ser médico, ¿quién lo va a hacer? Si todo el mundo quiere ser influencer, ¿qué va a pasar con veterinaria, medicina, derecho, aquellas profesiones que están hechas y dedicadas al trabajo arduo? Pues esa es la gran incógnita que va a pasar en un tiempo cuando los niños o los adolescentes que ahorita estén inmersos en ese tipo de plataformas, de aplicaciones, lleguen a la etapa en donde tengan que decidir estudiar una carrera. Y esa será la gran incógnita, Jacobo. Pues queremos agradecerte que has estado con nosotros Muchas platicando gracias. sobre este tema y ojalá y generemos conciencia de qué es lo que estamos permitiendo que nuestros hijos, nuestros adolescentes vean con qué están, porque de eso va a depender el futuro de ellos Y de todos y de todos nosotros. nosotros. Entonces, pues, muchísimas gracias. Claro que sí, un gusto. Muchas gracias, Laura. Hasta luego. Le agradecemos al doctor Jacobo Brofman Elpelbaum, investigador de la Escuela de Pedagogía y Psicología de la Universidad Panamericana. Vamos a la pausa y regresamos.